interpretar el contenido de la acción de la resolución, ya que uno de los efectos naturales de la acción de resolución es la de la devolución recíproca de lo entregado, el bien y el precio. La eliminación del inciso referido a que la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia es asimismo desproporcionada. Se consideran desproporcionados los criterios introducidos para la rebaja del precio y que como mínimo y en todo caso debe ser al menos el 50% del precio con independencia de la importancia de la falta de conformidad. Independientemente de que en la acción de reducción del precio el principal problema sea el cálculo de la rebaja, mantenemos que esta debe ser proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. Más cuando en el ordenamiento jurídico español, en el artículo 1486 del Código Civil, se remite al juicio de expertos o peritos en la materia objeto de la venta para garantizar la objetividad de la valoración. El imponer de entrada un tanto alzado a favor del consumidor y sin realizar los oportunos cálculos que puede suponer una desproporción para el comerciante. Respecto a la modificación del artículo 9, se entiende que en un plazo de 6 meses de uso es un plazo razonable para la aparición de defectos originarios debidos a errores en el proceso de producción o como consecuencia de un mal almacenamiento o mala indicación del uso del producto por parte del vendedor. De tal forma y manera que el hecho de que sea el consumidor el que a partir del 7º mes demuestre que no ha hecho un mal uso del producto o del bien no resulta desproporcionado ni menoscaba los derechos del mismo. Y siguiendo el hilo del razonamiento anterior y concluyendo, tampoco podemos aceptar esta enmienda por los motivos, primero, de la Ley 23/2003 de garantías de la venta de bienes de consumo, que es solo aplicable a bienes de consumo como su propio nombre indica y no a servicios. Y segundo, la devolución de la totalidad del precio solo procede en los supuestos de resolución del contrato, cuando la ley también contempla la posibilidad de la reducción del precio a través de la acción quanti minoris. Continuamos con las enmiendas que quedan vivas del Grupo Popular. Tenemos en primer lugar la número 24. Está relacionada con las enmiendas 34, 35 y 48 que han sido retiradas en ponencia por aceptarse la transaccional propuesta por mi grupo. Por lo que entendemos que esta enmienda, que trata de asegurar la consulta a las comunidades autónomas en las normas estatales que afecten a la protección de los consumidores y usuarios, también estaría englobada o contemplada dentro de la creación del nuevo artículo 42.2.g. Consideramos que los mecanismos de cooperación existentes son suficientes y que la enmienda transaccional propuesta a las enmiendas, como he dicho antes, 34, 35 y 48, ya recoge la posibilidad de que la conferencia sectorial informe las disposiciones reglamentarias dictadas en materia de protección del consumidor. La introducción sectorial de este trámite preceptivo no se acaba de entender, pudiendo invadir competencias estatales exclusivas, dado que solo en tales casos se abordará por el Estado la regulación de la protección de los consumidores y usuarios. Seguimos con la enmienda número 27. Se ha ofrecido una transaccional que ha sido incorporada en ponencia, aún así esta enmienda se mantiene viva. Esta enmienda trata de prohibir que se cobre al consumidor por la formalización de los contratos, en particular con el sector de la aviación. Al leer la enmienda vemos que tiene mayor alcance que los billetes de avión. La enmienda tiene como 2 partes. La primera dice cuando una norma interna o un convenio internacional obliguen a entregar contrato escrito a los consumidores y usuarios, el documento en el que se formalice el contrato será siempre gratuito, que es la parte que más nos preocupa, pues aquí cabe preguntar qué pasaría, por ejemplo, con la escritura pública en donaciones. Nosotros hemos presentado una enmienda transaccional que espero que se acepte y que queda a consideración del Grupo Popular. Seguimos con la enmienda número 29. Habla del justo equilibrio de las partes.
No la consideramos precisa la incorporación de la expresión, que por otra parte puede resultar contradictoria con la modificación que se introduce en el mismo párrafo en relación con la interpretación conforme a la buena fe objetiva, norma que, prescindiendo de la intencionalidad del comerciante, obliga a la exigencia de una conducta ética significada por los valores de honradez, lealtad y justo y proporcional reparto de la propia responsabilidad, atendiendo a las consecuencias de todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena. Esto es conforme a las legítimas expectativas del consumidor en base a las reglas de la leal competencia. Conforme a estas reglas, si la eliminación de una cláusula abusiva coloca en una situación de desequilibrio a quien introdujo dicha cláusula en el contrato, no puede pretenderse que la integración de este realizada por el juez, el valor supremo sea el mantenimiento del equilibrio entre las partes. Entre los derechos y obligaciones de las partes debiera decirse, en su caso, equilibrio que quien impuso la cláusula abusiva pretendió alterar en perjuicio del consumidor. La enmienda 30 ya ha sido tratada en el bloque precedente, la 31 ha sido retirada, la 32 también. Continuamos con la 33. Con la transaccional que mi grupo presenta esta enmienda pretende introducir los términos de profesional y consumidor. Ya lo ha comentado el portavoz del PP. Nosotros creíamos y seguimos pensando que es una mejora técnica, que está dentro de las directivas que se están estableciendo en la Comunidad Económica Europea, la Directiva 93/13, que habla de profesional, y en cuanto a consumidor, creíamos que también se ajusta la terminología, además de que para que quede claro que se hace referencia exclusiva de personas físicas o particulares y no a una empresa. Pero en aras del consenso estaríamos dispuestos a hacer una transaccional donde se mantuviera profesional y consumidor, quedara sustituido por comprador, como parece que es del agrado del Grupo Popular. Continuamos con la número 36, en consonancia con la enmienda 88 de Convergencia y Unió. Con esta enmienda se persigue limitar la aplicación de la ley reguladora del contrato de aparcamiento a los estacionamientos que se realizan en recintos dependientes o accesorios. Pretenden ambas enmiendas, con distinto alcance, la exclusión del ámbito de aplicación de la ley de los aparcamientos que se realizan en recintos accesorios o dependientes de otras instalaciones, aun cuando cobren un precio a los usuarios del servicio. Al respecto, debe señalarse que en la medida que estas instalaciones cobran un precio por su uso, no se alcanza a entender las razones que justifican la exclusión del ámbito de aplicación de la ley y, en consecuencia, la limitación de los derechos del usuario en relación con aspectos tan relevantes como los deberes de guardia y custodia de los vehículos. Se dice en la justificación de la 88 que en tales casos el aparcamiento es un servicio más que da al cliente y, siendo el precio que se cobra normalmente una medida para disuadir el estacionamiento de aquellos que no son realmente clientes de esta actividad principal, añadiendo que los titulares de estas instalaciones no se dedican como negocio principal a la explotación de aparcamientos. Parece claro, no obstante, que cuando se cobra un precio por un servicio, las obligaciones frente a los usuarios deben ser similares, sin que el hecho de que ésta no sea una actividad principal del prestador del servicio, sino una línea de negocio adicional. Por otra parte, nada impide a los titulares de estos establecimientos que limiten el acceso solo a los clientes mediante el establecimiento de medidas de control adecuadas. Finalmente, dicha enmienda en nada ayuda a la protección de los consumidores y, sinceramente, no tiene cabida dentro de esta ley que lleva el título de mejora de la protección de los consumidores. Continuamos con la enmienda número 37. Aquí tenemos una transaccional que ha sido incorporada. También es conjunta junto a la 78 de RC y relacionada con la 91 de Convergencia y Unión, ambas que han sido retiradas. Esta enmienda trata de ampliar los plazos para la adaptación del sector de aparcamientos al cumplimiento de lo dispuesto en la ley hasta 12 meses. Nosotros ofrecemos una transaccional redactada en los siguientes términos y que pasaremos a la mesa, que dice así:
Transaccional a la disposición transitoria segunda, régimen transitorio en materia de aparcamientos. 1. Las nuevas obligaciones dispuestas por el artículo 3 de esta ley no serán exigibles a los titulares de los aparcamientos hasta transcurridos 5 meses desde su entrada en vigor. A los aparcamientos que operen en régimen de concesión administrativa, las obligaciones impuestas en el artículo 1.2 de la Ley 40/2002